Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 16, mes 4, Josué capítulo 13. A estas alturas, el Señor ya había dado a Israel un dominio general sobre la tierra de Canaán, siendo esto un anticipo de la entrada del pueblo de Dios a la herencia eterna. Hemos afirmado en todo momento que Josué es un tipo de Jesús, lo que se refleja incluso en que sus nombres son en realidad el mismo en el idioma hebreo. Hay un primer Josué, que es este, que se relata en este capítulo, y hay un Josué final, que es quien tiene el cumplimiento definitivo de las promesas, es decir, Jesucristo. Esta posesión de la tierra de Canaán es un cumplimiento de lo que Dios prometió a Abraham en el pacto que hizo con él, como por ejemplo en Génesis 13 del 14 al 17. Pero esto también era una sombra de la herencia eterna, mas no era el cumplimiento final. Hebreos capítulo 11 nos enseña acerca de esto al mencionar que la tierra que esperaba Abraham no era la de este mundo, sino la herencia eterna, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A esta tierra de Canaán también debían entrar por fe, siendo una dádiva que Dios les dio por pura gracia. Ellos debían conquistarla, hacer guerra para entrar en ella, tal como nosotros estamos llamados a pelear la buena batalla, y por medio de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de los cielos, como dice Hechos 14:22. Todo lo que se nos ilustra acerca de cómo el pueblo entró en posesión de la tierra es un anticipo y también una forma de graficar la vida cristiana y todas las luchas que enfrentamos en ella. El Señor es quien da la victoria, diciendo en el versículo 6, yo los exterminaré. En ese sentido, el Señor llama a su pueblo a obedecer lo que les ha mandado y entrar en esta tierra con fe, ya que aún faltaba tierra por conquistar. Así también, no debemos descansar, sino perseverar en esta lucha espiritual mientras no hayamos entrado en la gloria eterna. Desde el versículo 14, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés reciben su heredad. Estas tribus permanecieron en el otro lado del Jordán, antes de cruzarlo, es decir, en el lugar donde estaban las tierras de los reyes Og y Sehón, quienes fueron los primeros a quienes Moisés derrotó de la mano del Señor. Es decir, esto fue previo a que Josué asumiera el liderazgo. En aquel lugar tenían suficiente pasto para los ganados, lo que les hizo preferir esa tierra como heredad. Los hombres de guerra de estas tribus cruzaron hacia el otro lado del río para ayudar a sus hermanos a conseguir la herencia prometida. No fueron egoístas ni velaron solo por su propio bien, sino que ayudaron a sus hermanos a obtener el dominio de los territorios que el Señor les había asignado. La tribu de Leví no recibió una extensión de tierra como heredad, sino que están dispersos por todas las tribus de Israel y debían ser sostenidos con lo que las demás tribus llevaban al templo para solventar la obra de Dios. Capítulo 14. En los versículos 1 al 5 vemos que Canaán es repartida por suerte, una que reflejaba la voluntad de Dios, como dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, la suerte no se ve como algo entregado al azar o a algún tipo de fuerza independiente, sino que es Dios quien define el resultado. En este caso, cuando se repartió la tierra por sorteo, se materializó la promesa de Dios, y Él es fiel en cumplir lo que ha anunciado. Confiar en el Señor jamás será en vano, pues nadie que haga tal será avergonzado. Podemos descansar en su fidelidad. Así, el Espíritu es las arras de nuestra herencia, como dice Efesios 1:14. Es decir, es nuestra garantía de que Dios cumplirá la promesa de redimirnos por completo y que heredaremos todas sus bendiciones. Estamos en el ya, pero todavía no. Ya tenemos el Espíritu, somos salvos, hemos sido llamados, incorporados al pueblo de Dios, pero todavía no recibimos la herencia eterna que se nos ha prometido. Sin embargo, el Señor al darnos su Espíritu nos garantiza que lo hará. Desde el versículo 6, Caleb recibe Hebrón, que también era una ciudad de los pueblos que habitaban la zona, y antes era llamada Kiriat Arba. Kiriat significa pueblo o ciudad, y Arba era un hombre grande entre los anaseos o anaquitas. Estos eran hombres de mucha estatura y fuerza, por tanto eso nos muestra la fe de Caleb, quien había sido, junto con Josué, el único de los 2 espías en Números capítulo 13 que no se desanimaron al espiar la tierra. Ellos llamaron a tomar la tierra por fe, mientras los otros 10 espías, uno por cada tribu, eran incrédulos, temblaban de miedo y desanimaron a sus hermanos. Por eso es que el Señor los castigó y los hizo vagar 40 años en el desierto. Caleb afirma, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. La expresión hebrea significa literalmente que derritieron el corazón del pueblo, reflejando lo que nosotros hacemos cuando desanimamos a nuestros hermanos. Es algo que nunca debemos hacer, porque ante el Señor es un grave pecado que Él castiga severamente. No debemos considerar víctimas a quienes perseveran en el desánimo y con eso hacen caer a otros. Por ejemplo, cuando algunos desaparecen de la congregación y se apartan del Señor, desaniman a los otros que sí están perseverando, porque cuando ven a su lado un puesto vacío, evidenciando la ausencia de su hermano, su corazón se ve tentado a decaer. Debemos cuidarnos de las quejas, murmuraciones, ausencias y la negligencia en el servicio. Debemos participar, no solo asistir, porque todo lo mencionado
mencionado anteriormente, constituye una forma de desanimar, de derretir el corazón de nuestros hermanos. Caleb es un ejemplo de esa fe valiente y perseverante, porque tomó la ciudad más difícil. Él pudo elegir de entre toda la tierra, pues el Señor le dio ese privilegio gracias a que confió en él. En cambio, quiso conquistar la ciudad más peligrosa, donde vivían gigantes, que precisamente era uno de los factores que más desánimo trajo al pueblo cuando cayó en incredulidad. Ellos temblaban de miedo al pensar en esos hombres de gran estatura, pero Caleb confió en que el Señor le daría la victoria. Caleb dio testimonio que tenía la misma fuerza de 45 años atrás, porque fue en ese entonces cuando el Señor le había dado la promesa. Ya tenía 85 años, como dice el versículo 10, y su fuerza no había menguado, pero tampoco su fe. Él seguía confiando en que el poder del Señor era su fortaleza. Así, imitemos la fe de Caleb y tomemos la promesa del Señor en serio, pues el que confía en el Señor no será avergonzado. Salmo 85. En los versículos 1 al 3, el salmista comienza recordando las misericordias del Señor, sabiendo que perdonó la iniquidad de su pueblo y cubrió todos sus pecados. Ese es el testimonio que da la Escritura respecto de nosotros, que el Señor perdonó toda nuestra maldad, pese a que nosotros no lo merecíamos. Desde el versículo 4 al 7, luego, el salmista suplica por restauración, para que el Señor haga cesar su ira de sobre su pueblo. Cuando pareciera que Dios se alejó y que retiró su favor de nosotros, no debemos quejarnos ni hablar mal de Dios, sino ir a Él en oración y rogarle que nos restaure y que nos muestre su misericordia. Esto significa que habrá momentos en que caminaremos como si la luz se hubiese apagado, y tendremos que recordar lo que aprendimos cuando todo estaba claro. Desde el versículo 8, el paso de la angustia a la esperanza comienza por disponernos a escuchar la palabra de Dios. Esa debe ser una determinación que tomemos con todo nuestro corazón. El Señor dice, hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Si en algún momento nos quedáramos sin ver la misericordia de Dios, nos volveríamos locos, pues ella hace que la vida sea digna de ser vivida. Por eso dice también en el Salmo 63:3, mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y en el Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Su salvación está cercana a los que le temen. Dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Otra forma de traducir misericordia es amor, el amor del pacto. Por lo tanto, el amor y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Lo que ocurre solamente en Cristo, quien satisfizo las demandas de la justicia de Dios, y por eso es que podemos ser reconciliados y tener paz por medio de él. Lo que se describe aquí es el reinado de Dios sobre la tierra. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. Es decir, hay provisión, pero también hay bondad y gracia de Dios en los hombres. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino, dice. Nos recuerda las palabras de 1 de Pedro 2:21 al mencionar que Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pone sus pasos por nuestro camino. Cuando el Señor está tratando con nosotros, una forma de incrementar nuestro anhelo por él y ver su gracia es recordar el pasado, reconociendo quién es Dios y lo que él ha hecho. Y también debemos orar por el futuro para así tener fe mientras caminamos en el presente. Proverbios 13. En el versículo 7 vemos que debemos buscar la verdadera riqueza, que no es material sino espiritual. Hacer tesoro en los cielos, como dice Lucas 12:33, tal como dijo el Señor Jesús. Un lugar donde no hay polillas que puedan carcomer nuestro tesoro, ni óxido que pueda afectarlo, sino que está firme, pues nuestro tesoro es Cristo y las bendiciones que están escondidas en él. Por tanto, debemos procurar que el fin de nuestra existencia no sea acumular esos tesoros terrenales. Así, hay quienes pretenden ser ricos pero no tienen nada, como ocurrió con la iglesia en la Odisea, a la que el Señor reprendió diciendo, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice Apocalipsis 3:17, mientras otros tienen pocas posesiones materiales, pero ante el Señor son ricos, como consoló el Señor a la iglesia en Esmirna, diciendo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, en Apocalipsis 2:9. En el versículo 8 vemos que la riqueza material rescata algunos de sus problemas. Con respecto a los pobres, se cree que el texto quiere decir que no reciben las críticas o amenazas que los ricos tienen. También puede significar que su pobreza viene de negarse orgullosamente a escuchar los consejos de los sabios. Esta es una compleja traducción, pero pese a ello, notamos que hay casos donde la pobreza tiene que ver con no haber escuchado consejos, no haber tomado decisiones sabias y no haber escuchado las reprensiones o amenazas que se pudieron haber hecho al respecto. Lucas capítulo 18. En los versículos 1 al 8 encontramos la parábola de la viuda y el juez injusto. El Señor nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto lo ejemplifica con un juez que es un contraste absoluto con el carácter de Dios, ya que este juez no era justo, sino impío, no respetaba a los hombres ni temía a Dios. Sin embargo, la viuda insistía en su petición. Una viuda es la imagen del desamparo. Era uno de los grupos sociales más desposeídos en aquel entonces. No tenía hombre que la protegiera ni la sostuviera, por lo que la viudez de la mujer siempre estaba ligada a la pobreza y el abandono. Ella añade, hazme justicia, pues alguien la estaba oprimiendo y se aprovechaba de su desamparo. Sin embargo, este juez no le hizo justicia por amor al bien, sino únicamente porque ella iba una y otra vez a pedirle y ya no la soportaba
importaba. El Señor quiere comparar la actitud de este juez con la actitud que él tiene ante la oración. Si este juez impío respondió a la petición de la viuda por el hecho de que ella iba una y otra vez, entonces cuánto más Dios, que es justo y ama el bien, hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Así, el Señor nos llama a insistir y perseverar en oración. Hay personas que dicen que Dios no los escucha, pero se cansan de orar luego de breves minutos, o ni siquiera lo hacen. Debemos clamar a Él día y noche, pues en esa espera en que estamos orando sin escuchar una respuesta inmediata de Dios, Él se aleja un poco de nosotros para que perseveremos y vayamos a Él en oración. Tal como el ejemplo del padre que está enseñando a caminar a su hijo y se tiene que alejar para que su pequeño empiece a ensayar sus pasitos hasta llegar a Él, así el Señor muchas veces no responde de inmediato, para enseñarnos a perseverar en confianza y dependencia de Él. Añade que pronto les hará justicia, pero sabemos que la respuesta definitiva a las oraciones de los creyentes es el regreso de Cristo. Por eso Él pregunta si cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Estaremos orando? ¿Estaremos perseverando en fe? ¿Estaremos siendo insistentes o seremos de aquellos que simplemente se cansan al primer intento y no perseveran? El llamado es orar siempre y no desmayar, como dice el versículo 1. Luego en los versículos 9 al 11 encontramos cómo debe ser esa oración. En la historia del fariseo y el publicano, no debemos confiar en nosotros mismos como justos ni menospreciar a los otros. Esa era la forma en que oraba el fariseo, exaltándose a sí mismo y menospreciando a los demás. El versículo 11 afirma que oraba consigo mismo, lo que evidencia que hay una forma de oración donde realmente no estamos orando a Dios, sino que estamos en un soliloquio, lo que llama mucho la atención, pues este fariseo demostraba con ello el alto concepto que tenía de sí mismo. Era tanto su ego que terminaba hablando con él mismo y no orando al Señor. El publicano, por otra parte, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho en una expresión de dolor y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador, suplicando con ello que el Señor aplacara su ira en vez de ser castigado por ella. ¿A través de qué se apaciguaba la ira de Dios? A través de los sacrificios que él mismo estableció, que apuntaban a esa ofrenda única que Cristo iba a hacer de sí mismo, ya que eso fue lo que apaciguó la ira de Dios que debía ser derramada sobre nosotros, pero que fue derramada sobre él en la cruz. Cristo se puso bajo la ira de Dios para que nosotros pudiéramos recibir perdón. ¿Cuál es la actitud correcta para orar entonces? La del publicano. El mismo Señor Jesús dice que este hombre descendió a su casa justificado, es decir, era pecador, pero descendió declarado justo, ya que no confió en sí mismo, sino que asumió que era pecador y que merecía la ira de Dios, pero rogó su perdón. Esa es la actitud que debemos tener, no pensar que Dios está en deuda con nosotros ni exigirle cosas asumiendo que somos buenos, tal como lo hizo el fariseo. Tengamos la actitud del publicano, quien sabía que merecía ser destruido, pero le rogó misericordia a Dios. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En los versículos 15 al 17 vemos que lo anterior guarda relación con recibir el reino de Dios como niños. No se refiere a ser infantiles o inmaduros. No se trata de quedarnos en la ignorancia de la palabra. Lo que verdaderamente significa es que debemos ver a Dios como nuestro Padre, confiar y depender de Él, así como nuestros hijos pequeños dependen de nosotros. Ellos saben que nosotros somos la fuente de su alimento, quienes les proveemos la comida y vestido, los llevamos a dormir y reciben nuestro cuidado durante la noche. Debemos redirigir todo eso hacia Dios, enseñarles que Dios es quien provee, nos sostiene y cuida. Por eso podemos estar seguros. Con la misma dependencia que tiene un niño de su padre, es que debemos recibir el reino de Dios. Así el Señor describe a quienes son sus discípulos. Quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que roguemos al Señor por una fe como la de un niño, no inmadura ni infantil, sino dependiente y confiada en Él.